Hola chicos, en este video vamos a hablar de un tema que le sigue la sustitución electrofílica aromática de todas ellas. Un tema que tiene que ver mucho con ella y que es como que la siguiente para entrar en la etapa intermedia del desarrollo del curso de Química Orgánica 2 de la FICOT, ¿no? Que tenemos la regioselectividad en la segunda sustitución aromática, ¿no? Sabemos que los ataques electrofílicos en bencenos monosustituidos, o sea que ya tienen una sustitución electrofílica aromática, eh, pueden tener eh, pueden tener lugar en las posiciones orto, meta y para, que después vamos a ver acá en dónde son, que dependiendo de si el mono sustituido que tienen es un activante o desactivante, pueden tener mayor velocidad de reacción o menor velocidad de reacción en el caso del desactivante, ¿no? Para tal caso tenemos que los activantes dan como producto el- las posiciones orto y para de la segunda sustitución, mientras los desactivantes dan como resultado las segundas sustituciones en las posiciones meta, ¿no? Acá tenemos, eh, acá tenemos, por ejemplo, un benceno que ya está monosustituido con una sustitución en G. Y vemos acá que la posición orto sería simplemente el siguiente átomo de carbono el cual está enlazado, sea acá o sea acá, sería la posición orto. La posición meta sería el segundo átomo de carbono que le sigue en esta parte de acá o en esta parte de acá. Y la posición para prácticamente sería su contrario, o sea, tres átomos de carbono después, que es prácticamente esta posición de acá, ¿no? La posición para. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que los activantes. Los activantes son sustituyentes que aumentan la densidad electrónica en el anillo, ¿no? Particularmente en las posiciones orto y para, y actúan como orientadores orto-para frente a la sustitución electrofílica. Por lo general, estos activantes actúan como donadores de densidad electrónica por efecto resonante, como es el caso de los heteroátomos, el OH, NH2 y el OR, ER por grupo de alquilos. Los grupos vinilos, que son los CH con doble enlace al CH2, y los grupos arilo, ¿no? Y otra forma de actuar de estos activantes son por la hiperconjugación y el efecto inductivo, en el caso, por ejemplo, de los grupos alquilos, que son el CH3 nomás, ¿no? También que tenemos que, por lo general, los activantes tienen un par de electrones libres, que actúan unidos al anillo donando de la densidad electrónica hacia el anillo que se tiene, ¿no? Y bueno, eso es todo por la posición activante. Acuérdense que esas son las posiciones orto y para, están como donantes de densidad electrónica, por eso es signo negativo, con respecto al activante sustituido, ¿no? Y lo cual hace que sea más favorable las sustituciones en estos lugares. Ahora, por el desactivante que tenemos, estos sustituyentes en vez de donar densidad electrónica son los que retiran esta densidad electrónica, particularmente en esta posición orto-para, por eso es mucho más práctico que cuando se tiene un desactivante se sustituye en la posición meta, la cual no está disminuida la densidad electrónica. Y por lo general estos desactivantes retiran la densidad electrónica en ello por efecto resonante o por efecto inductivo, como vemos acá. Aquí están los efectos resonante inductivo con un signo de más, dado que retiran la densidad electrónica, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos por ejemplo acá? Tenemos que un ejemplo de esto se puede ver utilizando la nitración del benceno en primer lugar. Esto sirve para ver tanto el efecto de los activantes, de algunos incluso hacen que la reacción de la segunda sustitución sea mucho más rápida que utilizando el benceno mismo, ¿no? Tenemos acá la nitración del benceno, que ya sabemos que se hace con ácido sulfúrico y ácido nítrico en presencia de energía. Acá vemos que es la nitración del nitrobenceno nada más. Pero acá, utilizando un tolueno, el sonido de un CH3, como vemos acá el CH3 es un activante, por lo tanto va a hacer que la reacción sea dirigida orto y para, ¿no? Como vemos acá. Acá los resultados principales son orto y para, en proporción según la teoría de 57% para orto y 40% para, mientras de meta, porque obviamente se va a formar meta por el mismo hecho de la química, pero se va a formar en muy poca cantidad, en 3% aproximadamente.
Y bueno, esto es para ver la ley de los activantes, ¿no? Ahora, ¿cómo se haría si para hacer la nitración, en vez de utilizar tolueno o benceno, utilizamos ácido benceno sulfónico, ¿no? Que vemos acá, que hemos visto anteriormente de la sulfonación del benceno. Se hace lo mismo con el ácido sulfúrico y el ácido nítrico en presencia de energía. Y tenemos que el compuesto que se forma casi únicamente es la meta. Tenemos que de orto se forma una proporción alta, 21%, pero igualmente de meta se forma el 72%, y para el para se forma un 7%, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Tenemos después que hablar de los efectos que tenemos, ¿no? El efecto inductivo se genera por diferencias de electronegatividad, fundamentalmente, ¿no? Puede aumentar la densidad eléctrica en el anillo si pasa esto se denomina I+, o se puede disminuir la densidad electrónica del mismo y se denomina I-, ¿no? Esto para activante, desactivante. Y en relación tenemos también el efecto resonante, en el cual se puede aplicar la misma convención de R+ para aumentar la densidad electrónica en el anillo y R- para la disminución de dicha densidad electrónica, ¿no? ¿Qué es una cosa importante en todo esto? Después de ir, antes de ir al análisis del ion bencenón intermedio, ¿no? Tenemos que cuando se tiene ya un anillo aromático polisustituido, o sea, con dos o tal vez más, el activante más potente, o sea, si un activante o desactivante va a ser el hecho que el activante va a ser el que oriente la próxima sustitución, ¿no? Y la reactividad de esta, ¿no? Si es más rápida o más lenta. Exceptuando solamente lo que viene siendo el hecho de que si los dos sustituyentes están en posición meta, por lo tanto los dos serían desactivantes entre sí. En este caso el ataque entre dichas posiciones se desprecia por el efecto estéril que se tiene, ¿no? Y bueno, esto es todo para el tema de las segundas sustituciones o las polisustituciones después de estas, ¿no? Ahora vamos a ver lo que viene siendo más químicamente lo que sucede dentro de las disustituciones. Tenemos el análisis del ion bencenonio intermedio formado, ¿no? Acuérdense que el ion bencenonio en todo caso era el complejo sigma, el que va en la estructura resonante. Y tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, en la posición orto, el ataque en la posición orto, tenemos acá nuestro benceno monosustituido con la G, que en este caso para ser orto puede ser activante, más el nucleófilo, si mal no me acuerdo, este era un nucleófilo, o electrófilo, si no recuerdo mal. No, sí, era un electrófilo, que sirve para, acuérdense, la etapa lenta, que es donde se forma el ion bencenón intermedio, en el cual si ataca en formato orto, primero va a atacar esta parte de acá, este segundo enlace, y va a rotar, ¿no? Esta falta de electrones, de electronegatividad, va primero a estar acá más o menos estable, después va a pasar a esta posición de acá cuando este doble enlace done electrones acá, y después acá, ¿no? Y vemos que de estas tres estructuras resonantes la mejor está en esta de acá. Y por lo tanto cuando se forme la etapa rápida, que es la recuperación del anillo aromático, dado por esto, como ya recordaremos muchas veces, se va a formar la sustitución en la posición orto. En el ataque meta es más de lo mismo, tenemos el anillo bencénico unido a un desactivante, en este caso sería, más el electrófilo, y tenemos las diferentes estructuras resonantes, ¿no? Como se ataca en posición meta, no se tiene ningún efecto de falta de electrones junto a la propia estructura, ¿no? Por lo tanto no se va a tener una estructura más estable que otra y va a ir cambiando de esta manera, ¿no? Prácticamente donando electrones de uno al otro. Y prácticamente se va a recuperar la aromaticidad acá igualmente y va a tener la polisustitución en la posición meta, ¿no? Igualmente que para la posición orto tenemos la posición para, en la cual también, acá me faltó poner la flechita, pero el electrófilo va a atacar el anillo bencénico, se va a formar el ion bencenón intermedio, las estructuras resonantes, y la posición más estable va a ser cuando la falta de electronegatividad esté en la misma posición del activante que se tiene, ¿no? Y por lo tanto después en la etapa rápida, en la recuperación de la aromaticidad, nos va a dar como resultado el polo de sustitución en la posición para, ¿no? Esto prácticamente es casi todo lo que hay que saber para estas polisustituciones. Más que nada,
En esta parte de acá es acordarse cuáles son activantes y desactivantes y muchos de estas, muchas de estas reacciones no van a seguir estas reglas al pie de la letra, ¿no? Esto es más que nada como que una guía básica, es como que lo que se tiene que seguir, pero después con la práctica, con ejercicios que van a hacer y con todo, uno mismo se va a dar cuenta de lo que son los productos principales que van a tener, ¿no? Si es orto, meto, para, o si es más de una disustitución, si son tres sustituciones o más, va a ser según esto, ¿no? Y dependiendo de lo que tiene la práctica, ¿no? Porque sabemos que la química en la vida real es muy diferente a lo que viene siendo teórica. Y bueno, esto es todo por el momento, no tengo mucho más que decir. En el siguiente video les estaré poniendo, como decir, la tablita o la línea de todos los activantes o desactivantes según la velocidad y todo. Los directores meta, los directores para y orto, para que tengan en cuenta, ¿no? Para que lo puedan usar de referencia cada vez que ustedes quieran, ¿no? Y bueno, no mucho más que hablar por el momento. Gracias por ver, gracias por apoyar el canal. He visto que algunos suscriptores se están suscribiendo. Igualmente, mucha gente que mira mis videos no se suscribe, pero por favor me gustaría que lo hicieran y me apoyarían bastante, ¿no? Tanto en mi segundo canal también. Bueno, gracias por ver.